Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Son las 10 del año 2010 y estamos en su canal 10. Esto es muy importante para nosotros, estas terminaciones en 10, porque esperamos que estos programas sigan siendo para usted, pues si no de 10, por lo menos de 6, ¿verdad? De panzacito. No, de 10. ¿No? ¿De 10? Le daremos entonces el 10. Mi nombre es Lilia Arellano, le doy a usted la más cordial de las bienvenidas y le agradezco que nos permita entrar a sus hogares. Y le pido que veamos juntos esto que hemos preparado. Expresidentes municipales. La historia de Cancún no se escribe por trienios ni por sexenios, pero un hilo conductor de su devenir son, sin duda, los presidentes municipales y los gobernadores del estado. Cancún ha tenido presidentes municipales de todos los grupos y tendencias políticas de la entidad. A veces da la impresión de que la historia de Cancún es solo una suma de cabos sueltos y de fragmentos inconexos. Cada protagonista ve los hechos como mejor lo recuerda, porque el pasado no se ve con el mismo cristal, aunque los hechos sean recientes como el discurrir de esta ciudad. En este Fuego Cruzado, algunos expresidentes municipales de Benito Juárez, cuya cabecera es la ciudad de Cancún, abordarán temas fundamentales de la gestión que les correspondió presidir. Ellos nos demostrarán con sus palabras si la historia se interpreta según el cristal con que se mire. Lo importante, sin embargo, es que usted sí los mira. Esto quiere decir que ellos sí están en la mira de usted. ¿Por qué es importante recapitular? Es importante conocer y analizar el pasado para poder entender el presente e intentar vislumbrar el porvenir. Cancún cumplirá en breve sus primeros 40 años de vida. Son apenas 4 décadas en las que ha dado pasos de gigante, pero en las que también ya muestra signos evidentes de un envejecimiento prematuro. Aquí están los personajes que fueron protagonistas, cada quien en su tiempo y circunstancia, de importantes hechos que cambiaron el rostro y la imagen de esta ciudad. Ya veremos si son capaces de mirarse al espejo y también de mirar el panorama del Cancún de hoy desde la perspectiva de la responsabilidad política e institucional que en su momento tuvieron. Ellos están en la mira de este Fuego Cruzado. Están en la mira de usted, que es el principal protagonista de esta historia apasionante. Lo hemos dicho, en este programa hay expresidentes municipales de Cancún. Y vámonos por orden de aparición. Felipe Amaro Santana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Lilia. Señor notario. Gusto de saludarte. Otro notario, Joaquín González Castro. Lilia, un placer. ¿Cómo como estás? siempre. No, muy bien, con un gran gusto estar contigo. Juan Ignacio García Salvidea. Y no soy notario. No, tú nomás, tú eres notorio. No notario, sino bastante notorio. Ya me dijeron que a tu entrada ahí te salieron a saludar todos. No, sí, con gusto. Saludar a la gente, ¿cómo no? Siempre. ¿A qué se deberá? Pues sangre ligera, saludar a la gente. A algunos les caemos bien y a otros no. Sí, ha de ser sangre ligera, ¿verdad? ¿Tú crees que sea eso, Felipe? Pues, puede ser. ¿Lo quieres averiguar o así lo dejamos? Pues, mejor. Señores, se han juntado muchos problemas en Cancún. Algunos realmente son problemas, como es el caso de la basura, que ya tiene un renglón muy particular. Esto de si se concesiona, si después va a entrar el ayuntamiento al quite, que si van a poner otros camiones, que si lo respaldan, que si no. Tenemos como problema también los cambios de uso de suelo.
las autorizaciones para macrofraccionamientos, en donde, bueno, pues vamos a ver escasez de agua, tenemos problemas con los servicios, en fin. Se han hecho cambios de densidades que molestan y molestan mucho a la gente porque se dan en la zona hotelera, que ya no tiene la infraestructura adecuada para poder soportar un tránsito vehicular pesado. Y bueno, ya en un punto máximo tenemos también que se pretende cambiar el día del informe del presidente municipal, ahora por estas fechas, y hacerlo a gusto y a manera del señor que está ocupando la silla que ustedes ya en el pasado también tuvieron. Y bueno, fueron felices no por tantos años, tendría que ser la canción por 3 años, ¿verdad? Pero bueno, se nos han acumulado los problemas. ¿Por qué Joaquín González Castro? Dime de toda esta gama el que tú quieras elegir. Bueno, yo creo que los problemas se han acumulado en primer lugar como parte del éxito de esta ciudad. ¿El éxito significa problema para los que la habitan? Sin duda tiene varios enfoques, pero vamos a hablar que esta ciudad fue diseñada como un modelo de centro turístico. Es una ciudad como pocas en el siglo XX que nacen con un proyecto, como nació Brasilia, como nació Belmopán, de alguna manera Las Vegas, Cancún fue pensada como un centro de atracción y de promoción turística. Y bueno, con todos sus defectos, con sus grandes virtudes sin duda, requieren de una administración eficiente, de que esta ciudad, que es una ciudad con recursos, a diferencia de otras en el país que no disponen de presupuestos adecuados, esta es una ciudad que tiene con qué responder a la ciudadanía y que lamentablemente por vicios de diferentes características no ha sido el modelo de lujo de esta ciudad que así se pensó. Y bueno, se han acumulado problemas sin duda por parte del éxito y parte de los vicios y de los abusos que se han cometido en nuestra ciudad. ¿Tú qué explicación le encuentras, Felipe? Bueno, primeramente la violación que hizo Fonatur al proyecto original. Cancún se proyectó para tener un centro turístico horizontal, no vertical, como se ha cambiado ahora. Es el primero. El segundo es que, y tú eres testigo de ella seguramente, en el gobierno de Alarcón, como en el gobierno nuestro, municipal, no existían recursos económicos suficientes. Es decir, No, se depende apenas totalmente de las participaciones estatales. nada más gasto corriente. Acuérdate que las patrullas eran rentadas, se tenía concesionada la basura y en fin, los escritorios, cuando entramos al Palacio Municipal solo encontrábamos los teléfonos en los pisos, tuvimos que comprar escritorios, las patrullas ordené que no se devolvieran, etcétera. Pero igual le pasó al siguiente gobierno de Irabien. Él sí entró con recursos, porque nosotros entramos con una deuda que nos dejaron de 10 millones, pero él ya no llegó sino con un superávit de más de 20 millones. O sea, tuvo para pagar la primera quincena, nosotros no tuvimos. Hubimos de pedir un crédito a Banamex. Bueno, pues el crecimiento no es culpable de lo que está sucediendo. Esa es una verdad absoluta. Si nosotros levantamos la estadística y vemos el crecimiento de Cancún, en cada trienio no ha subido más de 5,000 cuartos. Creo que en el de Irabien fue el que más subió, pero del resto de nadie. Entonces hubo un momento en que el gobierno de Pedro Joaquín, Miguel de la Madrid, modifica el artículo 115 y le otorga a los municipios del país recursos propios, el cobro del predial, que son cantidades exorbitantes,
le cobra una serie de, le otorga una serie de cobros que hace que la hacienda pública del país, esta sea una de las mejores y de algunas del Estado de México, o algunas capitales como Monterrey, Puebla, etcétera, por su cobro predial, que ya pasó del Estado al municipio. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? A nosotros nos tocó dejar urbanizado, no bien, no tan bien, los 5 servicios básicos, hasta donde llegaba Cancún en ese entonces. Algo hicimos en Leona, algo en Puerto Morelos. En Bosville nosotros petrolizamos las calles y las volvieron a petrolizar ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando empieza a haber muchos recursos, empieza a haber lo que todos detestamos decir, ¿verdad? A mí no me gusta decir ni incriminar tan directamente, pero hubo corrupción, malos manejos. Posteriormente, los créditos, los famosos créditos. En el gobierno creo que de Ignacio, se dejaron como 200 millones. En el Dalor 800, y ahorita ya vamos por los 2.500 en este trienio. Eso no es posible. Y sin embargo, ¿cuáles han sido nuestros avances en materia de basura? No hemos podido ni determinar el lugar con la aprobación poblacional de dónde se va a hacer el relleno sanitario. No hemos logrado organizar la vialidad, que es tan importante. Y en el que corresponde a los usos del suelo, se densifica zonas densificadas, sobredensificadas, como es al lado del centro de convenciones, Plaza Caracol y no sé cuál otro. Allá, con el caso del ombligo verde, de hacer otro palacio municipal y ese parque, surge un conflicto poblacional. Pero sin embargo, en este cambio de uso del suelo, es una barbaridad. O sea, son cosas lícitas, pero en contra de la justicia social. Son lícitas porque les permite a los ayuntamientos hacer el cambio del uso del suelo. Pero es injusto porque a la población su calidad de vida baja, se disminuye, y entonces no podemos nosotros continuar con este ritmo. Ahora bien, primero hubo el cambio de partido en el gobierno con don Ignacio, y después el cambio de este actual ayuntamiento. Lo que yo creo es que no se ha seguido una tónica de hacer lo conducente en cada uno de los trienios. No se hicieron las obras que se necesitaban en los momentos que se requerían. Cada quien hizo lo que consideró en su... Lo que consideró. Pero eso lo dejamos para la otra etapa. Claro. Juan Ignacio. Pues yo creo que Cancún ha sido víctima de su propio éxito y nunca se pensó ni se planeó para tanta gente. Y los primeros planes fueron para entre 100,000 y 200,000 personas. Y hoy la población, aunque no se reconozca oficialmente, puede rebasar perfectamente el 1,000,000 de personas. Eso ya de por sí es un conflicto para la ciudad. Pero no hay que perder de vista que esto no es culpa de Cancún. Es producto de un entorno nacional de empobrecimiento. Y Cancún, con su éxito en materia turística, pues ha sido el imán para muchísimos mexicanos que hemos venido a trabajar y a vivir aquí. Y ahora, aunque a muchos no nos guste, pues también de muchos extranjeros. Bienvenidos los que trabajen por el bien de Quintana Roo, pero hasta laboralmente se hace una competencia. Entonces ha sido rebasado lo que es la ciudad, su propio tamaño, por la migración de las personas. Y lo que es el común denominador desde los tiempos así anteriores al nacimiento de Cancún, el común denominador a todas las administraciones es la falta del dinero. Cualquiera que hayamos estado en la presidencia municipal hemos tenido la voluntad de tratar de mejorar nuestro entorno, que la gente mejore. No creo que haya uno solo que haya dicho, no, yo no quiero que progrese Cancún.
y hemos buscado de una u de otra manera que haya los recursos para poder dotar de los servicios. A mí, a lo que me tocó ver, había demasiado rezago, y lo puedo enumerar ahora: la falta de pavimento en las colonias, la falta de drenaje, y todo producto de un crecimiento demográfico explosivo. Pero en ese caso no le echarías la culpa al fideicomiso. Yo turístico. pienso, por ejemplo, que Fonatur es una situación que ya debería de terminar en Cancún, porque suple las funciones que debería hacer el municipio. El propio ayuntamiento no tiene un fondo legal, no tiene una reserva territorial. En todo, incluso ustedes lo conocen como notarios, en los traslados de dominio, ellos siguen conservando el dominio de los terrenos, y el ayuntamiento queda muy acotado, hasta para recaudar. Es acotamiento incluso para los ingresos. Se debería hacer una propuesta seria para que Fonatur en un momento dado sea ya absorbido por el propio ayuntamiento. Desgraciadamente también en época reciente vimos, por el paso de un huracán, que el propio ayuntamiento no hubiera podido solo recuperar todo lo que tuvo que entrar el gobierno federal a componer Cancún en infraestructura eléctrica. Y además en eso del huracán, sí. Los huracanes no nos han golpeado como el Janet golpeó Chetumal. Qué bueno, porque además era mucho menos gente, y ahora no somos mucho olvidemos más. que la zona hotelera está toda rellenada y que están hechos los edificios, los hoteles, encima de la duna que protegía naturalmente una inundación. Pero ojalá y nunca suceda, que nos toque de frente, porque va a barrer con todo el bulevar de la zona. Bueno, aquí hay hotelera. algo que yo me pregunto, ¿es válido? Es válido, porque se los he oído a los 3 y se los he oído a los 7 que van. Decir, es que el crecimiento nos rebasó, es que el crecimiento nos rebasó. Esto se escucha año tras año, trienio tras trienio. Y yo me pregunto si tiene validez este mismo argumento. ¿Por qué? Porque hace un año aproximadamente se anunció que se construirían en el próximo año y medio X número de cuartos de hotel. Y todas estas cosas no surgen de la noche a la mañana. Estos nuevos cuartos de hotel y las necesidades de trabajadores para cubrir esos espacios no son de 24 horas. Se llevan todo un proceso desde que se compran los terrenos, se dan las licencias de construcción, se empiezan a construir, les otorgan los créditos, en fin, pasan años. La autoridad tiene tiempo para saber que en el año y medio próximo van a tener 5, 6 o 10,000 trabajadores más, unos dedicados al ramo de la construcción y otros estarán ocupando pues camaristas, empleados administrativos, etcétera. Entonces no pueden decir que el desarrollo los agarró. Bueno, yo no he dicho eso. Acuérdate que yo empecé manifestando que no debería haber ese rezago, porque han habido recursos. Ahora ¿Por qué nunca les han dicho a los inversionistas? Un sistema como el que vivimos nosotros, es obvio lo que dice don Ignacio, porque las grandes ganancias se lo lleva un grupo muy pequeño. Yo me pregunto, por ¿por qué si ustedes saben? Hay una gran población que recoge nada más migajas de esa riqueza que ha producido la zona hotelera. ¿Por qué si están ustedes alertas, saben, tienen los informes, de ahí de su oficina de obras públicas, surgen las aprobaciones? ¿Ustedes no le piden a los inversionistas que hagan lo propio para pavimentar las calles en donde van a vivir sus gentes, para lotificarlas, para hacer algo? Siempre ha ganado a la cuestión de la planeación. ¿Por qué no tenemos aquí una tasa de desempleo brutal que no hay una tasa no de han desempleo, llegado? pero sí han migrado mucho más que a lo que sea el número de cuartos de hotel, que hubiera una proporción teóricamente de tantas personas llegan a atender a los turistas de esos lugares. Pero la población de Cancún ha rebasado con mucho las necesidades turísticas. ¿Por qué? Porque hay pobreza en otras partes, hay desempleo y la gente migra a un lugar que es exitoso. Piensan como una ciudad fronteriza, un lugar de desarrollo turístico. Sí, pero ya no la tenemos en las mismas proporciones. Que van a venir en esta. Yo creo que no hay justificación. O sea, yo sí difiero en algunos puntos que yo quisiera manifestar mi punto de vista. En primer lugar,
Los 3 primeros ayuntamientos, el de Alarcón, el de Linceo Amaro y el Linceo Irabien, no tuvieron recursos suficientes y sin embargo salieron adelante. Hicieron con buena administración y con austeridad obras y servicios y la ciudad no los rebasó. Te voy a decir que el único monumento histórico lo construyó Felipe. Pero por supuesto, y empezó a hacer algunas obras deportivas. Entonces, vamos a dividir el Cancún con pocos recursos, que fueron los 3 primeros ayuntamientos, y a partir del 4.º ayuntamiento, que me toca a mí, en adelante, con la reforma al artículo 115 constitucional, no solo se nos dotó de recursos, el impuesto predial y el de adquisición de inmueble, sino los servicios de tránsito y facultades que son las que han provocado los abusos de las autoridades municipales. La aprobación de los proyectos urbanísticos, ya se dijo aquí la sobredensificación. Yo sigo sosteniendo que no hay razón para que no se le brinde una buena respuesta y servicios adecuados a la ciudad. No se ha administrado Cancún con honestidad y con profesionalismo, y querer culpar al crecimiento únicamente. El crecimiento es factor, pero no es razón suficiente para escudarse en el crecimiento y no responderle a la gente. ¿Cuántos guaruras traías, Felipe? ¿O yo? Ninguno. Manejábamos nuestros vehículos. Vean al actual alcalde. Los que lo han visto, la población los ve. Pero no solo es él. De miedo. ¿Cuántos trae Juan Ignacio? ¿Tú lo has visto? Como 20 o 30. 20 o 30 individuos con patrullas, celulares. Pero no solo es él. El secretario del ayuntamiento, este hombre que por cierto no sabemos ni de dónde salió. Inconstitucional su nombramiento, si tiene 2 o 3 años este muchacho aquí. Y la ley exige que sean 5 años, cuando menos, de residencia en el municipio para ocupar el cargo de secretario del ayuntamiento. Estoy dando ejemplos así nada más, pero de los que se me vienen a la cabeza. Pero son razones que se va el dinero, pues a quién le alcanza. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros en nuestra época hicimos una obra deportiva que jamás se ha vuelto a hacer. No dejamos deuda pública, no solicitamos un crédito. ¿Por qué empezaron a solicitar créditos? Y luego se forma una cadena y una bola de nieve. ¿Por qué empezaron, lo que para Juan Ignacio, que creo que tú la entregaste en 300, ¿te la dejaron en cuánto? Pues como la mitad. Como la mitad. Y decía Felipe ahorita, ¿en cuánto vaya ahorita? Más de 2.000. Y si no llega un cuerpo edilicio profesional, responsable, que Dios nos agarre confesados, van a venir a embargar un día al ayuntamiento, es un decir, ¿no? Obviamente que no es posible, pero ¿se van a llevar todo? No, Pero ya hay que... Pero sí volvemos a la cuestión del entorno, porque tú hablas de una etapa sin recursos, luego con recursos, y hablas de una administración. Pero además los y habría recursos que siguieron hablar creciendo. ahora en este entorno de inseguridad en México, y que Cancún puede ser víctima de eso y tampoco te puedes sustraer a eso, y eso afecta definitivamente. Se tiene que gastar en seguridad, cosa que no se debería gastar tanta. Se gasta en Policía Federal, se gasta en Ejército, se gasta en policías municipales, una cantidad de dinero que se debería estar utilizando en otras cosas, en el ámbito municipal, para la cuestión de calles, de parques, de mucho más cosas. Hablando de administración, como dices tú. Sí, pero hablando de administración, también toda esa labor policíaca tiene regreso. Ya ves tú el memorándum que les hizo el señor Trigos a los jefes, a los directores de la policía, que tienen que entregar 3,5 millones mensuales. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa, corrupción que sí. incrementa totalmente la Es lo que inseguridad. decíamos, en realidad el crecimiento de Cancún se vislumbró desde el gobierno de Alarcón, el primer gobierno municipal. Recordarán que le dio 400 hectáreas el gobierno del estado para crear la colonia Puerto Juárez. Se entregó y Fonatur se comprometió a urbanizarlo. Y todos somos testigos de que nunca se hizo nada. Eran hoyancos. Por eso cuando se hace la López Portillo quedan casas debajo del relleno que hubimos, que nosotros lo promovimos. No teníamos dinero para hacerlo. Ni panteón. Pero lo promovimos y trazamos
ni panteón había. Y trazamos, el panteón, por cierto, lo clausuró, el que hicimos, lo clausuró por Fonatur. Ahora siguen en el mismo. Pues sí. En el mismo y el de paga. Bueno, pues entonces esas calles se trazaron como se pudo. Por eso, y las banquetas, fíjense, que hizo el fideicomiso en la gestión administrativa de nosotros, son las únicas que se han hecho en la colonia de Puerto Juárez. Están de 1 metro, porque no se podía hacer más banqueta que da sobre, a un lado de la avenida de los Talleres, creo que se llama Zapata o Madero, esa calle, Madero, Francisco y Madero. Entonces, lo que dice Joaquín es correcto. Ha habido malas administraciones, malísimas administraciones han habido, que se han preocupado más por los intereses personales que por los principios de gobernar. Entonces, teniendo ayuntamientos en esa tesitura y pensando única y exclusivamente llegar al siguiente peldaño de la política únicamente con una publicidad sobresaturada que por méritos de hacer trabajo en beneficio de la población. Porque ve el porcentaje que ha habido de crecimiento. Cuando nosotros estábamos era de 29. Ahorita está en 23, sí, algo así. Ya bajó. Ya bajó mucho más. 18, 20, ahorita debe andar alrededor del 12% de crecimiento. Exacto, nosotros tuvimos el 29%. Explosivo. Sí, ese sí era explosivo y además tampoco se tenían conocimiento de cómo iban a construir, ¿eh? Ahí sí no había esa información. Que tampoco es un factor ya en estos momentos tan pesado como, como lo fue. Claro, como vámonos al corte, enseguida volvemos. Sí. Permítanos, por favor. Fuego Cruzado, un programa sin tapabocas. ¿Cuál es su opinión acerca de los presidentes municipales que han gobernado Benito Juárez? Casi no han trabajado bien. Sí, sería esa mi opinión ahorita. Lo que es la ciudad, pues cada día crece. Me imagino que los gobernantes han hecho un buen trabajo. Pues han hecho muy poco trabajo, la verdad. Creo que se han preocupado más de repente en los bolsillos de ellos que en ver por el bien de la comunidad. Digo, ejemplo claro, de repente hacen una decoración aquí para los días de Navidad o fiestas patrias y resulta que se gastaron no sé cuántos millones en decoración y todo eso, que dices, la gente que va a la escuela, que está estudiada, que más o menos sabe de gastos y costos, no se lo cree. Pues que se han retardado mucho en en cumplir lo prometido, que siempre prometen al pueblo, pero ahorita sí vemos que están trabajando algo. Se ve que está trabajando, pero mi colonia no trabaja para nada. Y que mi colonia es la Supermanzana 60, que originalmente le decían Colonia López Portillo, y eso ha desaparecido, no sé por qué. Yo soy fundador de la colonia. Y yo llevo en Cancún 35 años. Llegué en el 74. Pues no ha sido de todo bien. Han sido muy corruptos en todo, en la actualidad. Las policías son muy corruptos. Todo eso no han gobernado como debe ser. Todos han hecho algo de trabajo, ¿no? Pero considero que podrían haber hecho más. Siendo un destino turístico, hay mucho provecho que sacarle y sobre todo apoyar a la gente nacional para que tenga siempre trabajo. No se ha dicho que no se hagan cosas buenas, pero se hacen más las malas que las buenas. O simplemente pierden el sentido común de ayudar a la gente de lo que prometen en todas sus campañas. Es lo que hemos visto, es lo que he palpado aquí en esta ciudad que es Cancún. Vamos, es una lástima expresarnos así de esta manera, pero es lo que los políticos hacen. Lo más importante que se les ha olvidado a todos los gobiernos es que nosotros vivimos del turismo y es lo que nos ha impulsado y es lo que hace falta que se impulse el turismo, porque sin el turismo pues no somos nada aquí. Entonces ojalá y pusieran énfasis en ese aspecto. De lo demás pues problemas de basura, lo que acabamos de ver el relleno sanitario abierto, que la verdad es insoportable. Más o menos. No del todo bien o del todo mal, porque tampoco son perfectos, somos seres humanos. La política es así.
Bueno, Juan Ignacio, contigo se iniciaron las densidades, los cambios de densidades severos en la zona hotelera. Ya me van a echar la culpa. No, porque no los aprobaste todos, estuvo después Canaval, quien espero que pueda estar con nosotros próximamente, porque los interinos también han puesto Han hecho lo suyo. su granito de arena. Pero hoy vemos verdaderos monstruos como el que se está construyendo junto al Meridiem, que es un verdadero monstruo de concreto. Hoy vemos que aquella prohibición que había para que no se construyera de tal suerte que se perdiera la vista al mar, pues hoy ya no lo encuentras en ningún lado. Se dieron varias aprobaciones muy comentadas por la población. ¿Por qué lo hiciste? No, yo, las que haya yo hecho, no que me atribuyan a mí todos los méritos de ese evento. Las que te tocaron a ti, ¿por qué? Mira, había ¿Cuál fue cuestiones que la había que razón? adaptar en que se tenían que mejorar algunos proyectos y ahí sí participamos activamente en algunos. Pero, ¿a qué le Heredé llaman algunos mejorar proyectos? ¿A construir que se aproveche moles mejor? No, claro que no. de concreto? No, y eso es ¿A contra todo el modificar las sentido común. densidades? ¿Te ¿A puedo hablar crear de en casos el centro concretos? de convenciones, No. hoteles como el Eso no lo Grandotote? hice yo. Eso que estás mencionando, quién sabe quién le toque, pero yo no lo hice. Pero te puedo decir de algunos que yo heredé de la administración de la señora Magali, que ella ya había autorizado y a mí nomás me tocó ver cómo se desarrollaban los hoteles. Pero tenías en el tus área del manos el centro de poder convenciones. decir no. Pero ya estaban funcionando. Yo creo que Ya estaban una funcionando, decisión ¿no? de Y tienen Cabildo su tumba certeza otra, jurídica ¿verdad? las ¿O no? personas. Yo creo que ¿Una decisión de Cabildo no tumba otra? Yo creo que lo que pasa es que hay que respetarlo. Si es así ilegal, si es ilegal se puede Claro, acudir incluso a un claro. tribunal para echar abajo una autorización. Sí, de por una autoridad. Yo lo que creo que... Bueno, si es otro de los ilegal, vamos a errores- suponer que no es ilegal, como decía hace un rato Felipe Amaro. No es ilegal, pero sí está rompiendo con todo un esquema o con un proyecto base que se tenía y con una serie yo creo que puede ser legal, pero sí está rompiendo con todo un marco de justicia social. Entre otros. Yo Sí. creo que puedes reunir a tu cabildo y decir, pues, cuánto lo lamento, señor, se lo dio la señora, pero fíjese que no se puede. Y que en ese caso no se... ¿Y por qué no lo hiciste? No, porque no era tan grave como después otros proyectos sí vinieron, en administraciones posteriores, no que me tocaron a mí. Es que Y eso que lo nos ha expliquen los pasado, que dieron mira, las autorizaciones. es- Eso no lo hice yo. Tú sabes que mucha gente tenía una opinión severa de tu persona. Entonces se decía que no nos podía pasar nada peor que tú. Pero luego vino el sucesor y resultó que sí. Y luego llegó el otro y ¡újale! Ya estás quedando de hermana de la caridad. Ya Bueno, ves cómo se reivindica. pero no se trata de ver, bueno, pues quién es más tonto que se quién, quedó o, chiquito, o dice quién ya. resultó más corrupto que quién. Aquí te podría decir que, como decía mi abuela, pues cada quien le puso precio a su cabeza, ¿verdad? Y hay quienes la vendieron más cara, eso es todo. Pero eso no los exime, el que mata un perro le ponen mataperros. Pero eso en un momento dado no es una responsabilidad de uno, y en el momento, en los proyectos que yo te estoy comentando en concreto, ya estaban autorizados de la administración anterior y en el contexto de Cancún no eran tan graves. Las moles de cemento que tú estás mencionando vinieron ya después. Yo no tuve nada que ver en esas autorizaciones para que se Vamos a hicieran esas proponer cosas. una auditoría histórica para que esta ciudad a sus 40 años o sus 35 Una comisión años de la verdad. sí haga un balance. Haga un balance de qué es lo que se ha hecho positivamente y qué cosas ya no deben volver a ocurrir. Y lo digo en serio. Creo que es importante hacer ese balance, un alto en el camino y una evaluación de la Eso ciudad. es bueno, pero también para- yo creo que es competencia de los legisladores hacer un recuento de las leyes. Por ejemplo, el cambio de uso de suelo. ¿Qué requisitos deben de llevar? No únicamente que se reúne el cabildo y el cabildo cambie el uso del suelo. Pues sí, porque imagínate que tú compras un terreno para tu casa, ¿no? Y es en una zona residencial, o sea, habitacional. Y de repente al lado ya te construyeron un edificio. Bueno, así está el caso Y ya te quitaron todo, Punta ¿no? Cancún. El de Punta Cancún, toda la Lombardo se está quejando. Primeramente había muchos tejones y se los mandaron. Hicieron una masacre de tejones allá
tremenda. Esos son de los tejones de 4 patas, ¿verdad? Porque luego uno dice, pues tejones. Fue una candidata a diputada y les ofreció hacerles una avenida ya, y hasta ahorita se están quejando de Alomaro que no se les hicieron. Nomás les mataron sus tejones. Me mataron sus tejones, hazme el favor. Ese ya duele, ¿no? Oye, ¿se comen los tejones? No. No. Porque contigo aprendí a comer tepezcuintle, tortuga. Hasta la iguana se come, ¿eh? Y está más sabrosa. También comimos iguana. Iguana. Por eso le pregunto si se comen los tepezcuintles. La iguana es más sabrosa. Los tejones. No, pero es más sabrosa que la carne de... No, yo no he oído que se comen así, ¿no? Pero el que tenga hambre se come lo que sea. ¿Ah? El que tenga hambre se come lo que sea. Ah, pero si se comieron en los Andes a sí mismos. Bueno, pues eso sí. Y eso sí, claro, ya después de eso que ya no podemos. Pero hay que buscar soluciones. Yo creo que hay que encontrarlas y están en la mano de poner un gobierno municipal, ¿verdad?, que reúna un perfil adecuado a este momento histórico que vive, para que promueva, para que vaya con el gobernador, con los legisladores, revisen las leyes, porque las leyes han dado márgenes. Es el club campestre. Resulta que el club campestre lo venden a un precio. Yo creo que por eso no vino tu amigo Lara, ¿no? Entonces venden el campestre y ¿qué sucede? Hacen una mole de cemento. Ese sí cambiaste tú el uso del suelo. Y hacen el negocio de su vida. El pretexto que dieron en una asamblea fallida de 5 personas es que no dejaba para mantener el club. Y qué casualidad que después aparecieron como 20 clubs de negocios, Casablanca, el Albatros y todos los demás, y todos son negocios. Entonces, ese dolo es el que hay que frenar. Por eso la revocación de mandato debe estar en la Constitución del Estado. Hay que revocar el mandato de un presidente municipal que no la haga. Y que dure más el ayuntamiento, porque esa es la desventaja. Claro, hay que hacer pobre pueblo, no, eso tampoco. No, con la revocación de mandato sí que dure más. No. Sin revocación que no. No, pobre pueblo. Revocación de con mandato, 3 años porque es si al año, suficiente. ya vimos que no de da administraciones. que no, y que hay un mal manejo y de recursos, etcétera, etcétera, revocación de mandato. Y pero para O sea, para Juárez, que se haga una especie Pero de... le sale carísimo a cualquier ayuntamiento y a México los ayuntamientos tan cortos. No, pero lo puede nombrar el Congreso al sustituto. Por eso ya no hay elecciones. Debería de haber una cuestión de que se amplíe el mandato del presidente municipal. Pero no te olvides que este es un sistema representativo. Se puede nombrar por el Congreso y el Congreso... reformar. O sea, hay que buscar fórmulas, hay que estudiarlo, no es una idea que ahorita afloró. Pero hay que hacer eso. La revocación de mandato, que los usos del suelo, que las densidades, que todo eso se respete. Para llegar a la revocación de mandato, que es correcto, yo estoy de acuerdo, primero que nada hay que hacer un buen sistema de rendición de cuentas. Aquí hay un problema muy grave. Cuando se reforma el artículo 115 constitucional, que fortalece la hacienda municipal y le concede a la autoridad municipal esta facultad de participar en el desarrollo urbano, en la autorización, como decíamos, de densificaciones y permisos de construcción. Igualmente, le da una facultad a los miembros del cabildo, a los regidores y al síndico, que son ellos los que ahora deben aprobar el gasto que realiza el ayuntamiento. ¿Qué regidor está cumpliendo y tiene los recursos, también ahí sí es pregunta, para hacer una revisión adecuada? Pero el Congreso también aprueba tu cuenta. Pero ¿De cómo se aplica el gasto? Sin embargo, el ayuntamiento tiene un síndico, que su función es precisamente vigilar. ¿Síndico o cínico? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que es más cínico que cínico, sí. Y no aparece una contraloría que no debería existir. Pero contraloría que depende del presidente, por favor. Tener eso todos los elementos eso no puede para funcionar. Supervisar ¿Quién fue tu síndico? Paula Buenfil. ¿Y quién es Paula Buenfil? Pues Paula Buenfil. Ya llegó Paula. No, el síndico es una figura en teoría está importantísima. correcto, pero en la práctica toda la revisión de las cuentas es a toro pasado.
Y mientras el pueblo y la ciudadanía en general está sufriendo las carencias. O sea, no hay agilidad en las decisiones, no hay disponibilidad de dinero. Y hay con seriedad la posibilidad de proponer así que se aumente el periodo de las presidencias municipales. Bueno, pero Sería ¿tú crees que, benéfico por para ejemplo, México. ¿cómo les llamaban? ¿Tus miércoles de plaza? Cuando dabas Si me vas a dinero tomar ahí a en mí la como el reforma. referente negativo de Cancún. No, no te voy a tomar como Eso referente, está correcto, no. porque mira, déjame Estamos tomar eso que viendo estás este mencionando tipo de del apoyos miércoles de que se da, plaza. o de métodos que se dan de El sábado apoyo. gigante. Algo así les llamaban. Déjame decirte, qué bueno que lo tocas, porque independiente de una buena administración y todo, sí hay que ponerse en la piel y en los zapatos de las personas. Y el gobernante en turno, sea el presidente municipal, el gobernador del estado, el presidente de la república, debe de considerar las dificultades que está teniendo el ciudadano de resistir y soportar a los gobiernos, porque por eso tanta pobreza. Podemos hablar de teoría de muchísimas cosas, pero a la hora de la hora, por más millones de pesos que se quieran invertir, porque yo escucho los discursos del presidente Calderón, habla de millones y millones de pesos ahora que fue a Juárez, pero eso no le resuelve a la gente el problema inmediato. Y sí habría que hacer eso, de contagiar a más gentes, a que traten de una manera mucho más... ¿sensible? Sensible, que haya más sensibilidad por los problemas de la gente. La pobreza sí es origen de violencia y de inseguridad. La pobreza pone en riesgo al propio Cancún. El egoísmo, la pobreza, hace que no se puedan administrar correctamente los recursos. Por intereses políticos, en mi caso yo te puedo decir que fui atacado en la administración municipal. Ahora que me has mencionado en algunas cosas así negativas, te puedo decir que yo sobreviví a una guerra. No se trató de administración mi periodo de presidencia municipal. Y te lo puedo decir en comparación ahora a lo que veo en Cancún. Cuando yo estaba, muchos recursos se me privaron. Y hice muchísimas cosas en limpieza, en basurero, en atención de Cancún y hasta los días que mencionas, miércoles y sábados. Pero el gobernante en turno no me apoyó ni con recursos y al contrario me atacó. Ahora veo en esta presidencia municipal actual que el gobernante en turno sí lo está apoyando y hay flujo de dinero. Y es una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque se nota en parques, se nota en calles, que afortunadamente hay una coordinación. Muchas cosas en lo personal al gobernante actual de Benito Juárez no me parecen, pero yo no lo ataco como persona. Pero en donde definitivamente no estoy de acuerdo en cómo se hacen las cosas es en la cuestión de tanto guarura, porque es un insulto para la ciudadanía que lleve tantos guardias. ¿Para qué tanta ametralladora y tanto rifle apuntando afuera de las ventanas de los coches? ¿A qué le teme? ¿Tiene miedo de una cuestión así de ese tamaño? ¿A qué atentado teme? Y tiene que ver precisamente con la aplicación de recursos, porque esa gente, en vez de estarlo cuidando a él en sus recorridos o a su señora, debería estar en las colonias donde hacen falta los policías. Eso sería redundar. Lo que tenemos que buscar, ya más o menos se ha esparcido un diagnóstico, primero lo planteó la conductora del programa, después ya analizamos algunos detalles, y lo que hay que considerar ahorita es la búsqueda de soluciones. Es la búsqueda de soluciones jurídicas, soluciones de que no haya tanta mediocridad en la administración municipal. Eso es muy importante, porque no hace rato el licenciado Joaquín decía quién es ese secretario del ayuntamiento. Y nadie, tú decías de Paula, ¿quién es Paula? Y así sucesivamente. La gente no conoce a los gobernantes y los gobernantes se cierran, que hay quejas abundantes, crearon un impuesto y nadie lo ha gritado, el 10% adicional. El 10% adicional en traslaciones de dominio. En todos los impuestos. Totalmente inconstitucional ese impuesto, que repercute, porque a mí me toca tratar con gente muy humilde, gente de muy escasos recursos, para que pueda trasladar el dominio, a veces por una enfermedad o por un problema. Entonces, tenemos nosotros que se piden 250 millones para hacer un parque y un palacio municipal que no se requiere, porque hay múltiples ideas que se pueden hacer, crear pequeñas delegaciones, etcétera, etcétera, para administrar bien aquí y hasta para cuidar bien la ciudad. Pero eso tiene que salir de la imaginación del gobernante y sus colaboradores. Yo satisfactoriamente, mis colaboradores hasta me regañaban cuando yo no atendía una idea buena de ellos. No, le digo, pues es que no hay lana para hacer esto. Entonces, ese problema, ¿verdad?,
es el que hay que evitar. Hay que tener gobernantes ad hoc a la situación y el momento histórico de este municipio. ¿Y en dónde se consiguen esos? Ahí, aquí. Esta ciudad tiene gente muy la preparada. Gente más Lo que diga capaz, la gente también. tiene la Para eso es gente la más democracia. capaz que muchos estados de muchos municipios de la República. Tenemos campeones olímpicos viviendo aquí, por si quieres ver el área de deporte. Hay ingenieros, Y más información hay administradores, para la gente, hay claro que sí. muchísima gente que está preparada. No, Claro. Pero lo que pasa es que se traen a sus compadres. Y darle a la oportunidad a mujeres, a los jóvenes que vienen. Hay mucho advenedizo. Claro. Hay mucho advenedizo que le echan mucha melaza al gobernante en turno y esos son los que dominan la situación. Y no dejan que se acerquen. Empantanan. Empantanan. ¿Tú qué crees, Joaquín? Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene una ciudad nueva, porque no obstante que está por cumplirse 40 años del proyecto y 35 de vida municipal, es una ciudad que por su propio crecimiento y por su reciente creación, no conoce con suficiencia a quién lo gobierna. La gente va y viene, hay mucha movilidad todavía. Sí. Y eso hace que las autoridades efectivamente estén totalmente fuera de control de la población. Yo creo que se requiere mayor participación ciudadana, una modificación de la ley, como decía Felipe, para que haya una real rendición de cuentas. No existe una vigilancia de cómo se administran las finanzas municipales. Yo creo que ahí está la clave. Y poner un candado para que dejen de solicitar créditos los ayuntamientos, igualmente sin un proyecto y una adecuada planeación. Si no, esta ciudad va a terminar siendo endeudada de manera dramática. No, como se está yendo ahorita el asunto, nos vamos a terminar ese trienio con 4,000 millones de deuda. Y el que sigue va a tener que pedir porque el presupuesto ya va a abarcar más del 25% del presupuesto de la ciudad. Entonces se vuelve muy riesgoso y una quiebra financiera sí la puede tener y sí es posible que suceda. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Sí. Fuego Cruzado, un programa sin tapabocas. Pues vamos a ver, señores. Don Francisco Aguilar comenta que los tejones sí se comen, que se comen en adobo y horneados, que nadie sabe eso de los de aquí, de los del panel, pero que él sí ya se lo comió en su infancia. Preguntar a los abogados en qué ley o dónde fueron los servidores públicos corruptos. En el 13 no, y en el 61 solo senadores y diputados. Amaro fue y es un inútil. Ignacio regaló el dinero de los impuestos en sus sábados gigantes, ese fue el peor. Salvidia no tiene vergüenza, él es quien dejó tan mal Cancún y dejó a su compinche para seguir robando, dice una señora de nombre Norma. Si tenemos mayores recursos y todos, ¿por qué no estamos entonces a la altura de Mérida? Y si no, y no se excusen de que tiene 40 años, cada problema lo generó cada uno de ustedes. Chacho gastó mucho dinero, trajo al Tri 2 veces y tiró mucho dinero porque quería ser gobernador de Quintana Roo. Híjole, pues tan duras las llamadas, pero hay que buscar soluciones, Amaro. Rapidín, una, del tema que quieras. Primero, aplicar mediante un plan adecuado los recursos que tiene el ayuntamiento. No buscar obras de relumbrón, sino solucionar problemas de la gente, tales como son la basura, servicios de agua. Bueno, yo creo que... ¿La basura cómo? La basura siendo el relleno adecuado. Pero el problema que se ha presentado aquí es que se ha descapitalizado el Estado. Por ejemplo, el agua potable que deja tantos recursos se privatizó. Se está privatizando la basura y se está privatizando muchas cosas, cuando hay que dejarle al ayuntamiento este servicio que lo obliga el artículo 115. Y yo creo una modificación, una revisión de leyes, gente capaz, no mediocre en los cargos públicos, etcétera, etcétera. Joaquín. Yo alentaría a la población a que sea más crítica, que se comprometa más con la ciudad y le exija más
a los gobernantes. ¿Tú crees que entonces que la solución, parte de la solución está en la actuación de la ciudadanía? Sí, es que el poder que tiene la población es insustituible y entonces se requiere que la gente no se refugie solo en su trabajo, en su casa, sino que vea en su entorno y tenga una mayor participación política. Juan Ignacio. El que la participación de la gente en la política, en la vida de la comunidad y que exija cosas. Desgraciadamente, ante tanta militarización y tanta policía para manejar todos los problemas del país, la gente protesta mucho menos. No debe de ser una protesta destructiva, sino de exigencia. Y la autoridad sí tiene la obligación de estar atendiendo a las personas. A mí se me criticó mucho por estar en contacto con las personas en esos días que ya son famosos. Sin embargo, el ayuntamiento tenía los recursos para poderlo hacer. Se me atacó mucho en cuestiones así de prensa, pero sí siempre traté de atender mucho más a las personas, que la gente participe más. ¿Y cuándo tiene oportunidad de todo eso? En los periodos electorales. Que juzgue perfectamente y que den oportunidad a jóvenes, hombres y mujeres. Bien, ¿ustedes creen que dentro de esta participación ciudadana es válido que la gente reclame, que no admita, que no permita que los funcionarios públicos, los presidentes municipales particularmente, digan: fulano de tal ayuda, entrega, les da, les brinda, porque el dinero es nuestro, es de nuestros impuestos? Entonces el señor no ayuda a nadie, ni él ni ninguno que se promocione así, ¿de acuerdo? Porque él no saca el dinero de su bolsa para ayudar a nadie, ¿o no? Así es, sí, claro. El señor es un servidor público que es empleado nuestro, como lo fueron ustedes. ¿Por qué? Bueno, pues porque sus percepciones salariales provienen de nuestros impuestos. Por lo tanto, los empleados son ustedes. Les otorgamos una facultad para poder manejar el dinero de nuestros impuestos. Por lo tanto, tenemos el derecho de exigir en qué se gasta nuestro dinero. ¿Eso sería para ustedes el despertar de la conciencia ciudadana? Mucho más información, educar a la gente. Lo que pasa es que generalmente la conexión de la gente, como vemos actualmente, es a través de grandes mítines. No hay un acercamiento real. Y después se les regala espejitos a cambio de votos, ¿no? y de adhesiones, en lugar de procurar con ellos una integración. Yo me tocó ver un parque que se hizo en la campaña, que vi en la campaña de Cardín, que tenía costurero, que tenía un bello parque abandonado. Entonces lo que hace falta ya es organizar a los ciudadanos, pero no solo decir vamos a formar un comité y encárguense del parque. Hay que llevar seguimiento, hay que apoyarlos tal vez con materiales, etcétera, etcétera, y orientarlos cómo deben de cuidar ese parque. Y esa es la participación ciudadana que se necesita en este momento, porque hay muchos parques, hay escuelas que no tienen bardas, claro, más de 20, y hay un montón de Y en eso también creo que los ciudadanos podemos participar. Les voy a entregar un pase de abordar para que nos acompañen, por favor, el próximo domingo a la inauguración del aeródromo Capitán Piloto Aviador Eduardo Toledo Parra. Esto está en Cozumel, empieza a las 8 de la mañana. Felicidades. Y no saben, va a ser todo un espectáculo de acrobacias. Así que por favor acompáñenos el próximo domingo. Nada más con que no nos suban a ese de las piruetas, todo pues pagas y te suben. Por módicos $200 te suben y te dan tu vueltecita, hasta que escupa sangre. Muchísimas gracias por estar esta noche en Fuego Cruzado. Muchas gracias a usted por su atención, a quienes nos ven en el canal 29 de Mérida, el canal 5 de Campeche. Muchas gracias. Y créanme que habrá Fuego Cruzado en sus estados. Ya verá. Muchas gracias. Buenas noches.